Hola. Bueno, como adelantó Luciano, voy a hablar del trabajo de Heidegger que se titula La pregunta por la técnica. Es un trabajo de 1954, salió publicado, y está basado en trabajos anteriores de fines de los 40, como el que se traduce como sería como el marco, de framework en inglés o Das Gestel. Esos son trabajos anteriores de fines de los 40 en los cuales ya aparecen un poco las nociones que trata acá. Eh, pero bueno, el texto en particular del que voy a hablar es este que se titula La pregunta por la técnica, ¿no? Que como digo es de 1954. Y enfatizo esto porque el año es importante por al menos dos razones. Primero, bueno, un poco para saber, como siempre, en qué momento de la vida y la obra de Heidegger aparece este texto, ¿no? Con qué otros textos hace resonancia. Eh, y también, bueno, relacionado con eso, qué correspondencias y con quién mantenía Heidegger en ese momento, cosa que aparece a lo largo del texto. Así que no es un dato anecdótico, es importante. Y la segunda razón por la cual la fecha de 1954 es importante porque, bueno, al ser un texto justamente sobre la pregunta de la técnica, sobre la técnica, y en el texto discutir la diferencia entre la técnica, la esencia de la técnica, y hacer distinción entre la técnica y la técnica moderna, esa palabra moderna refiere a algo, un momento histórico particular, y que no es casual, ¿no? Habla de los 50, un momento en el cual hacía poco que se había desarrollado la energía nuclear, bombas nucleares y esas cuestiones aparecen en el texto explícitamente a partir de la mitad del texto, así que eso es importante. Esas son las dos razones por las cuales 1954 es importante y también, como digo antes, porque conversa con otros textos de Heidegger y voy a tratar de hacer algunas observaciones al respecto a medida que aparezcan cosas. Así que bueno, hay varias traducciones del texto al castellano, está la de Soler, está la de Barjau, hay varias y que es fácil de encontrar las traducciones online. Yo voy a usar la de Soler más que nada, pero voy a cambiar alguna palabra al final, sobre todo del texto, alguna cita literal, voy a cambiar alguna palabra que me parece más apropiado usar otra. Así que bueno, el texto empieza, para ir directamente al asunto, empieza así, empieza diciendo, bueno, en este texto nos vamos a preguntar sobre la técnica. Esa es la pregunta que nos planteamos, ¿cuál es la pregunta sobre la técnica? ¿Qué es la técnica? ¿Qué podemos decir de la técnica? Y como dice, las palabras, como sabemos en el caso de Heidegger, están lejos de ser ingenuas. Eh, en particular dice, esta pregunta abre un camino, ¿no? Y todo preguntar abre un camino y este camino lleva a pensar. Y la palabra pensar está lejos de ser ingenuo para él, ¿no? No toda actividad encomendada al pensar piensa para Heidegger, ¿no? Esto va a ser muy importante para... Entendamos que 1954 es el año siguiente al cual él publicó el trabajo que se titula ¿Qué significa pensar? Trabajo donde aparece la famosa frase de él, ya que estamos hablando de la técnica, Die Wissenschaft denkt nicht, que significa la ciencia no piensa. Perdón por mi acento en alemán, es un desastre. Pero la ciencia no piensa. Lo cual no quiere decir que la ciencia no es una tarea encomendada al pensar, lo es, pero no piensa en un sentido muy preciso. Así que las palabras como pensar son están muy lejos de ser ingenuas para él. Así que, como él dice, esta pregunta abre un camino, la pregunta por la técnica abre un camino, y como tal camino invita a pensar. Todos los caminos del pensar conducen a través del lenguaje, un poco en relación a lo que digo antes, o sea, hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje que usa, o mejor dicho, con el uso del lenguaje a lo largo del texto. Vamos a ver que hay como sutilezas que voy a remarcar, porque si no el texto me parece que no se entiende, si uno no enfatiza sobre ellas. Dice, aclara, por ejemplo, para empezar con una cuestión terminológica, aclara que la técnica no es lo mismo que la esencia de la técnica. ¿Ok? Va a distinguir él las dos nociones, en particular porque la esencia de la técnica y el pensar la esencia de la técnica son cuestiones no técnicas. ¿Ok? La esencia de lo técnico no es técnico. Repito, esto está un poco relacionado con su frase de 2 años anterior, la ciencia no piensa. No tanto con la frase, sino con las explicaciones que dio de la frase a posteriori. Por ejemplo, en el 69 hay una entrevista famosa que le hizo Richard Visser, en 1969, donde le hace la pregunta, ¿qué quiso decir usted
con aquella frase ¿qué significa pensar? Que armó tanto revuelo, que fue tan controversial. Un poco lacerante si uno la lanza, si la ciencia no piensa, en el libro ¿qué significa pensar? Y él contesta, bueno, lo que quiero decir, entre otras cosas, una respuesta larga, pero entre otras cosas dice, por ejemplo, uno no puede decir, no puede responder qué es la física con métodos de la física. ¿Okay? La cuestión de qué es la física no puede ser abordada con métodos de la física. Eso no puede ser respondido de ese lado y en algún sentido eso lleva a que la ciencia no piensa. ¿Qué quiere decir con pensar? Pensar para él es el pensar en el sentido filosófico, es otro tema, pero está vinculado con esto. De igual manera como la física, ¿qué es la física? No puede ser respondido desde la física, con métodos de la física. Igualmente acá dice la esencia de la técnica. Y preguntarse por la esencia de la técnica no es una cuestión técnica. La primera distinción, si se quiere, terminológica, o es más que terminológica, semántica acerca de qué es importante en este texto. Por otro lado dice, la esencia de la técnica no es en absoluto algo técnico, lo decíamos, no es nada técnico. Por eso nunca experimentaremos nuestra relación con la técnica mientras nos restringamos a lo técnico. O sea, si abordamos el problema desde ahí, ciertamente no vamos a poder responder la pregunta acerca de la esencia de la técnica. Por supuesto, algunas cosas de la técnica sabemos, y lo sabemos a priori en el sentido, no en el sentido kantiano, en el sentido de que antes de hacernos esta pregunta profunda, ya tenemos una cierta idea, ¿no? Heidegger siempre hace este movimiento, ¿no? De partir de lo que intuitivamente uno sabe, grosso modo le da un significado, lo usa como una suerte de pilote y en torno a él arma un andamiaje en el cual construye, ¿no? Entonces de ahí parte de lo mismo, parte de lo que sabemos de la técnica. Y hay dos afirmaciones de las que parte. Vamos a llamarlas afirmación A y B, él no las llama así, pero digamos son dos que uno puede reconocer en el texto. La primera es que la técnica es un medio para un fin en el sentido de telos, ¿no? Para un fin. Esa es la primera afirmación. Le llamamos la afirmación A. La técnica es un medio para un fin. La afirmación B es la técnica es algo del hacer humano. ¿Ok? Por supuesto, él está de acuerdo con estas dos frases, en el sentido de que dicen que son correctas. Y acá viene otra distinción terminológica. Ser algo correcto no es ser la verdad para él. Después hablamos de qué significa verdad para él, que es un tema muy interesante. Es correcto, él no va a decir eso es incorrecto. No va a decir la técnica no es un medio para un fin o la técnica no tiene que ver con el quehacer del hombre. Está de acuerdo con eso y es más, está de acuerdo con que estas dos cosas están vinculadas. Con el hecho de ser un medio para un fin y el hecho de ser un hacer del hombre, estas dos cosas se corresponden. ¿Por qué? Porque ser un medio para un fin es a través del hacer, uno dispone para hacer, y por otro lado, tiene un fin en ese hacer. O sea, estas dos frases A y B están relacionadas. La técnica es un medio para un fin, la técnica es un hacer del hombre. Dice, lo que técnica es pertenece a necesidades y a fines, ¿no? O sea, y es un hacer del hombre. O sea, estas dos cosas están relacionadas. Por supuesto, está de acuerdo con eso, en el sentido de que es correcto, pero no es aún la verdad, ¿ok? La determinación instrumental, esta de la que estamos hablando, de pensar para un fin, de un hacer del hombre, es lo que él lo va a llamar así, o determinación instrumental o antropológica. Y dice, la enuncia de esta manera, la parafrasea diciendo la técnica es un medio y un hacer del hombre. Dice que esto es correcto, y acá hace una suerte de digresión, podemos jugar con palabras y decir, aristotelea un poco, porque el hecho de que es un medio para un fin le da pie para hablar de la causalidad. Causalidad en el sentido de las cuatro causas, ¿no? La causa material, la causa formal, la causa final y la causa eficiente, ¿no? Eficiencia. Las cuatro causas. Y hace una digresión, no voy a entrar en detalle porque si no se hace muy largo, pero hace una digresión acerca de en qué sentido el hecho de que sea para un fin está hablando de la causalidad en este contexto. ¿Está bien? De que ese fin es la causa. Y lo importante de esto es que, repito, estas dos frases, la técnica es un medio para un fin y la técnica es un hacer del hombre, dice que son correctos, pero no son la verdad. Los términos que usa son correcto, es richtige, pero no es la verdad, wahre. ¿Ok? Y es importante porque la noción de verdad para él es bastante no trivial. Por ejemplo, si uno le preguntase a Heidegger, incluso un Heidegger más joven que estos de la década del 50, un Heidegger de la época de Serie Tiempo,
qué es la verdad? Por ejemplo, ¿son verdad algunas leyes de la naturaleza, como por ejemplo las ecuaciones de Newton de la mecánica clásica o las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo? Él diría que no eran verdad hasta que no fueron descubiertas. Ojo que esto no es una suerte de relativismo posmoderno. Él diría, por supuesto, no es que fueran incorrectas, no es que no fueran correctas, pero no eran verdad. ¿Okay? La verdad para él tiene que ver con algo que tiene que ver con el develar, que tiene que ver con el desocultar. Así que lo mismo pasa con esto. Estas dos frases, la técnica es un medio para un fin y la técnica es un hacer del hombre, son correctas, pero no son la verdad. Si uno quiere entender la verdad, tiene que hacerse la pregunta sobre la esencia de la técnica. ¿Okay? Esta es la segunda distinción terminológica importante. Richtige y wahre. De vuelta, perdón por mi pronunciación en alemán, desastre. Lo único que puedo decir a mi favor, mi defensa, es que la de francés es peor, nada más. Bueno, la correcta determinación instrumental de la ciencia no nos muestra aún su esencia. Hace esa aclaración, por eso tenemos que hacernos la pregunta sobre la esencia. Y debemos buscar más allá de lo rígido, de lo correcto, para llegar a lo verdadero. Entonces, donde se persiguen los fines, aclara él, se emplean medios, eso es un hecho. Y donde domina lo instrumental, impera la causalidad. La causalidad, repito, enfaticemos que causalidad él está incluyendo también la causa final, ¿no? Pero dice, bueno, habla un poco de la causalidad, y es en este momento donde hace estas digresiones acerca de las cuatro causas y de que en este sentido está hablando de la causalidad. La causalidad en el sentido de que si hay un fin, es una causa finalis y tiene que ver con la causalidad. Hace toda una suerte de qué pensamos hoy como causalidad y que nos estamos olvidando de eso, de la causa final como causalidad. Pero de vuelta, no hay tiempo de hablar de todos los detalles del texto pero es una parte importante e interesante del trabajo. Y bueno, lo que dice que estos cuatro modos de dar lugar a, estas cuatro causas, la causa formal, la material, la formal, la final y la eficiente, son cuatro formas de ser causante, traen algo al aparecer. Digo esto porque son términos que voy a usar. Hay términos que son importantes como traer algo al aparecer, como provocar, va a ser un término muy particular, como disponer, son términos que usa en este texto de manera muy, muy particular, también en otros, pero digo en particular en este. Y bueno, entonces lo que continúa en este texto un poco más adelante, dice, se hace la pregunta se hace esta pregunta, ¿no? Si nos vamos a hacer la pregunta sobre la esencia de la técnica, dice, producir acontece cuando, el producir, el hacer algo, el producir, acontece cuando se trae lo velado a lo desvelado. Acá aparece el desocultar. Y este desocultar va a ser importante cuando quiera hablar de la verdad y no solo de lo correcto. ¿Está bien? De hecho dice, eso es lo que nosotros llamamos la verdad. Ese producir acontece cuando uno trae lo velado a lo desvelado. En ese desocultar aparece lo que nosotros llamamos la verdad. Veritas era lo que usaban los romanos y él lo dice explícitamente. ¿En dónde nos hemos extraviado? Dice Heidegger. Y esta pregunta es un juego. Si uno mira el texto puede ser dos cosas. ¿En qué momento nos perdimos de la antigüedad hasta ahora? O también en qué momento nos estamos perdiendo en el texto, porque empezamos a hablar de la técnica y terminamos hablando del desvelar, ¿no? Terminamos hablando de algo que es ciertamente no técnico, cosa que adelanta, porque si te vas a hacer la pregunta sobre la esencia de la técnica, la aclara de entrada, que es una cuestión no técnica, ¿no? Entonces todo producir se funda en un desocultar, en traer lo velado a lo desvelado. Y eso es una parte importante. ¿Pues? Entonces acá aparece un primer movimiento que me parece crucial. Hay dos movimientos importantes en el texto. El primero toma la primera afirmación, la afirmación A, es decir, la técnica es un medio para un fin, y la completa. Es decir, esa frase era correcta, pero ciertamente no es solo un medio para un fin. O sea, es cierto que es un medio para un fin, pero no es solamente eso. Luego hará lo mismo con la segunda frase. Pero empieza con la primera frase, lo que llamamos la frase A. La técnica es un medio para un fin. Toma esa frase y la completa. Dice, así como la técnica es un medio para un fin, la técnica no es solo un medio. Entonces la técnica es un modo de desocultar. ¿Ok? Eso es nuevamente este movimiento de pasar de lo correcto a la verdad.
para pasar la verdad tiene que hablar del desocultar, ¿ok? Tiene que hablar del traer lo velado a lo desvelado, y eso es lo que aclara. Ese primer movimiento es ese. Sí, es cierto que eso era correcto, pero no es solo un medio, la técnica. Es un medio para un fin, pero no es solo un medio. Dice, la palabra hace una digresión también, una digresión acerca de la palabra técnica, hace dos, uno en este momento y uno al final del texto. La primera es como decir, bueno, la palabra técnica, Platón ya la usaba en relación a la palabra episteme. Pero fue Aristóteles quien distinguió las dos cosas, ¿no? La de técnica y la episteme, la conoce. Y dice justamente que Aristóteles las distingue estas dos, y dice, las distingue justamente en función de lo que desocultan. Y voy a tratar de citar textualmente, dice que la tecne desoculta lo que por sí mismo no se produce. Es decir, lo que puede aparecer de una manera o de otra. Si queremos pensar en esto, podemos pensar en la diferencia entre algo que es hecho, algo técnico, algo que estamos haciendo, o, por ejemplo, el desocultar las leyes de la naturaleza. No es que las leyes de la naturaleza pueden ser cualquier cosa. Uno, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Newton. Esas, según él, no son verdaderas hasta que se descubren, pero no tienen cualquier modo de ser. Lo óntico ya estaba dado para que así fueran, ¿no? Entonces, por eso Aristóteles aclara que la tecne está reservado, si queremos, para lo que desoculta lo que por sí no se produce, lo que puede aparecer ya de una manera, ya de otra. ¿Okay? Si queremos, de vuelta, el contraejemplo serían las leyes de la naturaleza. ¿Okay? Cuando uno las descubre, ahí se vuelven verdad, pero no pueden ser no puede ser cualquier otra. ¿Okay? No puede ser de una manera u otra. Entonces, y acá hace un movimiento para atrás y dice, ok, se anticipa una crítica y dice, ok, todo esto que estamos hablando de la técnica funciona para la técnica griega. De hecho, estamos hablando de los términos que usaba Platón, de los términos que luego distinguía Aristóteles, pero vale para la técnica moderna porque al menos cabe pensar, uno invita a pensar en decir que estamos hablando de cosas distintas, o no. En todo caso hay que responder si sí o si no. Así que ¿vale para la técnica moderna o no vale para la técnica moderna? Él acepta la pregunta como no trivial, se anticipa a ella de hecho. Dice que sí, que hay diferencias entre ambas, pero que también vale lo que estamos diciendo, que la esencia de la técnica también está relacionada con el desocultar. La verdad de la esencia de la técnica está relacionada con el desocultar, pero es una pregunta y de hecho empieza ahí en el texto a hacer una diferencia entre la técnica y la técnica moderna. ¿Okay? Y esa diferencia va a ser crucial. Por eso decía al principio que el año del texto es importante. Otras cosas confluyeron y se ve eso en el texto. Bueno, dice entonces, una de las razones por la cual la técnica moderna, a diferencia de la que puede ser hacer un molino en la antigüedad o hacer un puente, se basa en la física moderna y en las ciencias exactas en general. Luego habla de la física, pero de las ciencias exactas. Hay un apoyarse de la técnica moderna en la física moderna, que eso es una primera distinción. No es la única distinción, hay una distinción, digamos, en la que enfatiza más, pero eso es una primera distinción. Y dice que en efecto eso establece una suerte de correlación entre la física moderna y la técnica moderna. Hay una suerte de correlación, de ida y vuelta entre ellas. La física moderna requiere de aparatos complejos y técnicos muy complicados para estudiar sus afirmaciones en cuanto a física experimental, y viceversa, la técnica moderna cada vez necesita resultados de física más moderna. La técnica y la técnica moderna y la física moderna están en correlación. La investigación en física moderna y la técnica moderna. Ahora bien, no deja de reconocer que son cosas distintas. Es más, una de las razones por las que son cosas distintas son que, en efecto, surgen en momentos muy diferentes. Si uno habla de física moderna, de ciencia moderna, bueno, es siempre difícil hitar momentos así, pero creo que todo el mundo estaría de acuerdo por dos razones independientes, confluyentes, en mitad del siglo XVII, que la física moderna, la ciencia moderna comienza ahí.
ya sea por el discurso del método o por el trabajo más importante de Galileo. Hablo de la década del 30 del siglo XVII, ¿no? O sea, mucho después, décadas después de la invención del telescopio, pero donde ahí publicó sus trabajos más importantes, con un año de diferencia del discurso del método de Descartes. Así que uno puede decir, ahí comienza la ciencia moderna, y la técnica moderna viene después. No es que no hubiese técnica, por supuesto. O sea, incluimos en la técnica construir puentes sobre el ring o hacer un molino de viento, pero no había lo que uno conoce como técnica moderna, que después podemos discutir en otro momento dónde editamos ese momento, pero bueno, creo que podemos decir que en el fin del siglo XVIII, ciertamente del siglo XIX. Así que la física moderna anticipa, se antecede a la técnica moderna en 150 o 200 años, y por otro lado, eso dice, no solamente la antecede, sino que la lleva en germen. ¿Okay? La lleva en germen. Esta correlación entre ambas, en efecto son cosas distintas, pero esta correlación entre ambas dice que ya estaba ahí en la física moderna el germen de la técnica moderna en su esencia. ¿No? Así que bueno, pero volvamos a la cuestión de la técnica. La pregunta es la técnica moderna también un desocultar, así como la técnica lo era? Ya que estamos marcando una diferencia entre las dos, el hecho de apoyarse en la ciencia moderna. Sigue siendo cierto, retoma esta pregunta a la que se anticipa, esta suerte de réplica a la que se anticipa, dice, ¿es también un desocultar? Y la respuesta es que sí. La técnica moderna es especial, dice, su desocultar es especial. No es que no es un desocultar, pero es también un desocultar especial. Lo hace de una manera muy particular, y esta es otra de las razones por las cuales la técnica moderna y la técnica para eso son cosas distintas. No solamente en apoyarse en la física moderna, sino en la forma de este desocultar. Y él dice que el desocultar de la técnica moderna es un provocar que pone a la naturaleza en la necesidad de liberar energías, que pueden ser explotadas, acumuladas, distribuidas, guardadas, ¿no? Está pensando, por ejemplo, la diferencia, hace el ejemplo entre, es cierto, un molino de viento hace un proceso a partir de la energía del viento, pero no provoca al viento para romper sus constituyentes fundamentales y extraer energía de ahí. Y para él, provocar a la naturaleza, de ponerla en la situación a la naturaleza, de entregar su energía oculta, y desocultar tiene que ver con eso, es por eso digo es un desocultar distinto, es para él una diferencia radical. Yo, ya que estoy invitado a hacer una crítica a este texto, yo diría que como en otras cosas de Heidegger, hay una suerte de arbitrariedad en estas separaciones. Uno podría pensar la empresa prometeica, no de descubrir el fuego, pero ciertamente de dominarlo. También hay en el mismo sentido, un provocar a la naturaleza y llevarla al extremo, llevarla a que la naturaleza se vea la necesidad de entregarme sus fuerzas ocultas. Si queremos ser fisicalistas, no hay diferencia sustancial entre una cosa y la otra, entre el fuego y una explosión atómica, una central hidroeléctrica. Yo creo que ahí hay una distinción un poco arbitraria, pero bueno, más o menos podemos fluir con la corriente de lo que va diciendo. Entonces, dice, el hacer del campesino no provoca el campo, ¿no? Es distinto a las producciones hoy en día de la agroindustria, donde uno infiltra la tierra, hace monocultivo, pone productos químicos y altera. Dice que el campesino, también nuevamente podemos jugar con la arbitrariedad. O sea, es fácil encontrar ejemplos de culturas precolombinas que han hecho desastres ecológicos masivos en la agricultura. Así que esta idea un poco de ese cisma tan fuerte entre la ciencia moderna y la ciencia entre la técnica moderna y la técnica en sí es un poco, digamos, coquetea con la arbitrariedad, digamos de esa manera. Pero bueno, de vuelta, sigamos fluyendo con su texto. Entonces, dice que el desocultar de la técnica moderna es un desocultar distinto. Y dice, es un abrir, un provocar, el provocar de las energías naturales, es un exigir en un doble sentido, es poner a la naturaleza en esa situación en la que vea necesaria la naturaleza descubrir porque habla de sus energías ocultas. Y es un ejemplo, dice, por ejemplo, uno puede pensar pensemos en un elemento de la técnica anterior, pensamos el ring, pensamos un puente que lo atraviesa, y ese es un elemento técnico.
Pero bien distinto es eso, es un puente sobre el ring, y es bien distinto a una central hidroeléctrica que usa la corriente del ring, almacena la energía, la distribuye, la cablea, la almacena o la distribuye. Es distinto, en ese momento hay una... Es hasta, dice, imposible pensar, o sea, no es correcto decir, no sería verdadero en realidad, no sería verdadero decir que la central está en el ring, sino que el ring está en la central. Es parte, hay una suerte de arraigamiento con el dispositivo técnico moderno. El ring está en la central eléctrica, ¿no? En este sentido hay un provocar de otro estilo, no solamente en otro grado, ¿no? Dice, hay otra aclaración importante terminológica que dice, el desocultar de la técnica moderna tiene el carácter de provocación. Provocación se traduce en la versión alemán también, con un guión entre provocación. Y descubren las energías ocultas, lo que decía antes, este provocar de la técnica moderna es descubrir las energías ocultas de la naturaleza. Descubrir, transformar, almacenar, distribuir, son diferentes modos de desocultar. El desocultamiento de la técnica moderna es distinto a lo anterior. Heidegger acuña una palabra para esto, que es la palabra constante. La palabra constante la usa así, que caracteriza el modo en cómo se presenta todo lo que refiere a un desocultar provocante. Caracteriza todo aquello que se refiere al modo de desocultar provocante. Y hace una pregunta en este momento, que es, ¿hasta qué punto puede el hombre con este tipo de desocultar? ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué papel juega y hasta dónde puede? ¿Cuál es su verdadero rol? ¿No? Porque uno asocia esta idea del hombre moderno con una suerte de, ¿no?, que domina la naturaleza, con una suerte de amo de la naturaleza. Y para él esta actitud de ser amo de la naturaleza en realidad es como una suerte de mecanismo, un reflejo a un temor ante una condición, que no es el temor ingenuo, no es el temor ante las máquinas mortíferas, la técnica moderna puede matarnos a todos, no es ese temor, es un temor distinto, el que habla al final, voy a hablar en un segundo. Digo, bueno, ¿hasta qué punto, se hace la pregunta, hasta qué punto el hombre puede con este tipo de desocultar? ¿Dispone el hombre en esta situación? Y va a ser un traslado parecido a lo que hace con el ring y la central, pero para el hombre, ¿no? Dice, si el hombre está provocando y establecido a este provocar, se pregunta, ¿no pertenece el hombre aún más que la naturaleza a lo constante? Recordemos que para el constante es lo que caracteriza el modo como se presenta todo lo que refiere al desocultar provocante, ¿no? Eso es lo que... Entonces lo que él se hace esa pregunta, se hace, si el hombre está provocado y establecido a este provocar, ¿no? Está como compelido a este provocar. ¿No pertenece el hombre, y aún más que la naturaleza, o al menos tanto como la naturaleza, a lo constante? O sea, aquello que caracteriza el modo como se presenta todo lo que refiere al desocultar provocante. Y dice, solo en cuanto el hombre está provocado a provocar, puede acontecer ese desocultar. Está impulsado el hombre... impulsando el hombre, la técnica participa de ese desocultar. De vuelta, es solo en cuanto el hombre está provocado a provocar es que acontece este desocultar particular. Y el hombre, digamos, está impulsado a la técnica cuando investiga, cuando representa, cuando toma la naturaleza como un objeto, esa objetivación de la naturaleza. Me acuerdo de un texto anterior, de los 40, que se llama Conceptos Fundamentales, como tantos otros de él, basado en un curso, en el cual habla mucho de la causalidad, habla mucho de la mecánica cuántica, y habla un poco de la objetivación de la naturaleza. Hay una imagen que da sobre un árbol en flor, no recuerdo bien, pero un árbol en flor, y se hace la pregunta de que si nosotros vemos en él solamente una danza de sus constituyentes fundamentales, estamos perdiendo el árbol. En este mismo sentido, lo digo solamente como referencia, que Conceptos Fundamentales es un texto muy lindo de él, y en este sentido también habla acá de que cuando el hombre está provocado a provocar, que es que se establece este desocultar,
Es en ese, lo hace cuando investiga, cuando objetualiza la naturaleza, cuando la vuelve un objeto. Y bueno, acá hay un segundo movimiento, como habíamos dicho antes, el primer movimiento era tomar la primera frase, la técnica es un medio para un fin, y decir, es cierto, es correcto, pero si queremos entender su verdad, tenemos que entender también que no es solo un medio. Acá hace lo mismo con la segunda afirmación, la afirmación que decía que la técnica es un hacer del hombre, y dice, es cierto, pero no es solo un hacer del hombre. De esta manera, la técnica moderna no es un simple hacer humano, dice. Y nuevamente, una cuestión terminológica importante, si leen el texto se van a dar cuenta por qué es importante, que es que hay otra palabra que emplea él que es el estar dispuesto, el dispuesto. Dispuesto de modo de desocultar, dispuesto el modo de desocultar que impera en la técnica moderna y que él mismo no es nada técnico. El modo de desocultar impera en la técnica moderna, pero él no es un aspecto técnico. ¿Está bien? De vuelta, está haciendo una pregunta sobre la esencia de la técnica. Y adelanta del principio del libro que no es una cuestión técnica. La esencia de la técnica no es una cuestión técnica. Y bueno, justamente, aclara esto que acabo de decir. La esencia de la técnica no es algo técnico. Recordemos eso. Y Heidegger va a venir a afirmar, entonces, en este momento, que la esencia de la técnica moderna se muestra en lo dispuesto. Por eso hablo de esta aclaración que introduce este término lo dispuesto en este momento. Dice, el hombre de la era de la técnica está provocado de un modo especial, de un modo sobresaliente al desocultar. La física moderna no es física experimental porque emplea aparatos en sus investigaciones, dice, sino porque pone a la naturaleza como lo que hay que representar en términos de fuerzas calculables. ¿Ok? Este es un punto importante, en particular, bueno, me interesa a mí, no sé si es tan importante quién soy yo para decir que es tan importante, pero digo, a mí me parece importante. La física moderna no es la física, es física experimental, pero no es física experimental por el mero hecho de que emplea aparatos, sino por el hecho de que pone la naturaleza como lo que hay que representar en términos de fuerzas calculables. Es aquello que hay que representar en términos de fuerzas calculables. En este sentido, de objetualizar la naturaleza. De poner a la naturaleza como aquello que hay, el objeto de estudio al que hay que estudiar en términos de fuerzas calculables. O digo fuerzas calculables por decir otro tipo de cosas, simetrías calculables o lo que fuera. Aspectos técnicos matemáticos de la descripción de la naturaleza, de la física. Una prueba de ello, dice, es que la ciencia de la naturaleza, la física, ha surgido mucho antes que la técnica, que es lo que decía antes, ¿no? Marca esta escisión entre las dos cosas. De vuelta, física moderna, técnica moderna están correlacionadas, pero son cosas distintas. Una de las razones por las que se ve que son cosas distintas es porque una antecede en un siglo y medio a la otra, y que no solamente la antecede por cuestiones historiográficas, sino que también la antecede, pero en el sentido de que la lleva en germen. Ya estaban las condiciones en la física teórica, en la física moderna, aun cuando lo desconocíamos en el siglo XVII, para que se diera la técnica moderna. Y dice, la forma de provocar a la naturaleza ya impera en la física, es esto. Dice, la física es una precursora, desconocida en sus orígenes, de ese provocar. Aun cuando no estábamos usando la ciencia moderna, como la técnica moderna y su particular desocultar, provocar a la naturaleza y ponerla en la necesidad de liberar sus energías ocultas, ya estaba en germen ahí, ya era precursor, aun si lo desconocíamos, de ese desocultar que vendría, de ese desocultar propio de la técnica moderna. Y dice, hay una cita, acá textual, que debe ser la amenaza, y acá habla de la amenaza, el hombre se siente amenazado, de vuelta. Dice el hombre se pavonea como dueño de la naturaleza y de la técnica moderna, de la física moderna, de la técnica moderna, cree entender a la física moderna y cree dominar a la técnica moderna, pero en realidad eso no es más que una reacción, una suerte de reflejo del miedo, del terror que siente. Pero este terror, aclara aquí, no es el terror de pensar la técnica como una máquina mortífera, vamos a morirnos todos con una bomba. Estamos hablando de 1954, ¿no? Antes de la exploración espacial, 3 años antes de la exploración espacial, pero ya con un gran avance, más de 10 años, 10 años, digamos, en bombas atómicas. Dice, no ese es el miedo. Dice, la amenaza
es que el hombre, cito, pueda rehusar, es complicada esta frase, hay como un montón de negaciones juntas que hay que cancelar, digamos, pero dice, pueda rehusar a retrotraerse, a un desocultar y negarse a experimentar el aliento de una verdad principal. Lo repito. Dice, la amenaza del hombre no está dada por las máquinas mortíferas y todo esto, sino que dice, la amenaza del hombre es que pueda rehusar a retrotraerse, de un desocultar y negarse así a experimentar el aliento de una verdad más principal. Dice, de vuelta, el hombre está decididamente metido en la consecuencia de la provocación que ya incluso ni siquiera percibe, ¿no? Ni siquiera lo percibe como algo que lo interpela. Está él metido, está provocado a provocar de una manera tal que ya ni siquiera percibe esto como una interpelación. Dice, el riesgo de que el hombre se sienta empujado a un único modo posible de desocultar y así abandone su libre esencia. ¿Okay? El riesgo en realidad es ese, que el hombre se vea compelido a una sola manera de desocultar y que no sea consciente de, en este verse provocado a provocar la naturaleza, para ponerle a la necesidad de que libere sus fuerzas ocultas, el hombre puede no sentir, en este sentirse provocado a provocar la naturaleza, no verse interpelado por esa posibilidad, que vea esto como la única forma de desocultar. Y ese es el verdadero riesgo. No es sorprendente que diga que esta, y ni siquiera es la primera vez que lo hace en el texto, cita a Hölderlin, para variar, y dice algo así como, donde hay peligro, crece también lo salvador. Es decir, es cierto que la técnica moderna lleva a este peligro al hombre, pero también ahora se hace la pregunta de, bueno, ¿qué es lo que nos puede salvarnos de este peligro? Y dice, la pregunta por la esencia de la técnica nos lleva a hablar del desocultamiento, ya lo vimos, y en otros tiempos la palabra técnica se usaba también para las artes, ¿ok? Eso es algo que de hecho usamos todavía, ¿no? Uno puede usar, ¿cuántas veces uno dice, bueno, la técnica del materialismo en el sentido de arte, ¿no? En el sentido de materialismo consiste en poner mucha materia, qué sé yo. Uno habla de técnicas en ese sentido. La palabra técnica antes, y un poco ahora, pero más antes, estaba usado también para el arte. Y dice, el arte ha sido, de hecho, un desocultar y de muchas formas, casi exclusivo por épocas. Dice, las bellas artes, se hace la pregunta, ¿podemos hablar de ellas como un desocultar poético? Pero lo cierto es que, bueno, que uno se puede hacer la pregunta de lo mismo, ¿cuál es la esencia del arte? Así como la pregunta por la esencia de la técnica no está en la técnica, la pregunta por la esencia del arte no está en lo estético, está también en este desocultar, ¿no? Y entonces dice, la esencia de la técnica no está en lo técnico, la esencia de las artes no está en lo estético, pero está aquí lo salvador, aquello que viene a salvarnos de este peligro, lo que lleva en germen el peligro también lleva a lo salvador, citando a Hölderlin, cita, cuanto más inquisitorialmente meditemos sobre la esencia de la técnica, tanto más plena de misterio se nos vuelve la esencia del arte. ¿Okay? Y repito esta frase, hay dos frases que hace acá y que invitan a generar una suerte de isomorfismo entre las dos frases. La primera es la que acabo de citar, la cito de nuevo, dice, cuanto más nos acerquemos al peligro, tanto más claramente comienza a vislumbrarse el camino a lo salvador. Lo digo de vuelta. Cuanto más nos acerquemos al peligro, tanto más claramente comienza a vislumbrarse el camino a lo salvador. O sea, las dos frases son las siguientes. La primera, cuanto más inquisitorialmente meditemos sobre la esencia de la técnica, tanto más plena de misterio se nos vuelve la esencia del arte. La esencia del arte. Y la segunda es, cuanto más nos acerquemos al peligro, tanto más claramente comienza a vislumbrarse el camino a lo salvador. Y digo esto, pues estas dos frases se parecen mucho, las pone una abajo de otra con un punto aparte, es casi una invitación a hacer un isomorfismo en el cual la esencia de la técnica está relacionado con el peligro y la esencia del arte está relacionado con lo salvador. Ese es un poco el juego de esas últimas dos frases con las que termina el texto y creo yo que están dispuestas de esa manera en el texto para invitar de vuelta a hacer un isomorfismo entre las dos. Así que perdónenme por ser reiterativo, pero soy reiterativo. No lo voy a cambiar hasta esta edad, estoy viejo ya. Así que voy a repetir esas dos frases de nuevo porque me parece que son con las que cierra y de vuelta las que invita como conclusión a hacer un isomorfismo entre esencia de la técnica y peligro, esencia del arte y lo salvador. Y dice, la primera es, cuanto más inquisitorialmente meditemos
sobre la esencia de la técnica, tanto más plena de misterio se nos vuelve la esencia del arte. Y la segunda frase dice, cuanto más nos acerquemos al peligro, tanto más claramente comienza a vislumbrarse el camino a lo salvador. ¿Ok? Bueno, hay varias cosas más para decir de este texto, en particular lo que decía antes de correspondencias con quién, y citadas en el texto hay una suerte de correspondencia con Werner Heisenberg, un premio Nobel de Física en la década del 30, el que descubrió el principio de indeterminación. Hay una referencia a él. Esos mismos años él tuvo muchos intercambios. Hace unos días traduje del alemán una carta entre ellos, entre Heisenberg y Heidegger, que justamente hace referencia está muy relacionado con la cita que hace en este trabajo. Hay varias cosas más para decir, pero bueno, si alguien está interesado en particular en la traducción de esa carta o esto, lo podemos hablar. Y esto también se relaciona, ya lo decía antes, con las referencias a la física moderna que hay en textos de los 40, pocos años antes de esto, como en conceptos fundamentales, con quien también mantuvo relaciones, en ese caso intercambios, no con Heisenberg, pero sí con gente que trabajaba con Heisenberg. Así que bueno, hay varias cosas que se pueden decir a partir de esto. Pero bueno, gracias o disculpen, no sé.